Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy, chicos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando por todos lados, un tema que ha generado muchísima conversación, y sinceramente, un poco de controversia. Y es que, como ya habrán notado por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin. Y específicamente de algo que hizo en relación a Hande Erçel que, bueno, digamos que no fue la mejor decisión. Antes de empezar de lleno, quiero decirles que este canal está dedicado a explorar todos los aspectos del mundo del entretenimiento turco, desde las series más populares hasta los chismes más jugosos. Así que si son nuevos por aquí, y les gusta todo lo que tenga que ver con las novelas turcas, las celebridades turcas y todo el drama que las rodea, les recomiendo que se suscriban. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No se van a arrepentir. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué pasó con Kerem Bürsin y Hande Erçel? Pues bien, para los que han estado viviendo en una cueva, permítanme refrescarles la memoria. Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja estrella de la exitosísima serie Love is in the Air, donde no solo compartieron set, sino que también se enamoraron en la vida real. Su relación fue un fenómeno, amada por fans de todo el mundo. La química entre ellos era innegable, la gente los adoraba, y cada publicación en redes sociales se convertía en un evento. Pero como suele suceder en estos cuentos de hadas modernos, la relación llegó a su fin. Los rumores de la ruptura empezaron a circular, y finalmente la noticia se confirmó. En un principio ambos se mostraron bastante discretos al respecto, tratando de mantener la calma y la privacidad. Sin embargo, el final de su relación, por supuesto, no detuvo el interés del público. Seguían siendo dos de las estrellas más brillantes de Turquía, y sus vidas personales, inevitablemente, seguían siendo tema de conversación. Ahora, ¿dónde entra el tema de la estupidez? Pues bien, el incidente, por llamarlo de alguna manera, al que me refiero es una serie de acciones que, a mi parecer, y a la de muchos, no fueron las más inteligentes por parte de Kerem. A ver, no voy a entrar en detalles escandalosos ni inventarme nada, pero sí voy a analizar lo que sucedió, lo que se vio públicamente y cómo eso afectó la imagen de Kerem y la percepción que el público tiene de él. Lo que más llamó la atención fue la forma en la que Kerem Bürsin, supuestamente, reaccionó a la nueva relación de Hande. Después de que se hiciera pública la relación de Hande con Hakan Sabank, un empresario turco muy conocido y de gran renombre, comenzaron a circular rumores sobre la actitud de Kerem. Y bueno, digamos que esos rumores pintaban un Kerem celoso, molesto, incluso un poco resentido, por decirlo suavemente. *** profundizando en el contexto, Love is in the Air y el fenómeno Kerem Hande ***. Para entender completamente el impacto de las acciones de Kerem Bürsin y por qué generaron tanta controversia, es crucial retroceder en el tiempo y revivir el fenómeno que fue Love is in the Air y, sobre todo, la relación entre Kerem y Hande. La serie, conocida como Senkalkam en turco, se convirtió en un éxito rotundo a nivel mundial, trascendiendo las fronteras turcas y conquistando audiencias en Europa, Latinoamérica y Asia. La trama, que combinaba romance, comedia y drama, cautivó a millones de espectadores, pero lo que realmente encendió la chispa fue la química innegable entre los protagonistas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. La serie narraba la historia de Eda YLDZ, una joven que ve truncada su beca para estudiar en Italia debido a la cancelación del patrocinio por parte de Serkan Bolat, un exitoso arquitecto. Para recuperar su beca, Eda y Serkan fingen ser pareja, embarcándose en una relación que inevitablemente evoluciona hacia el amor verdadero. La serie ofrecía una fantasía romántica que resonaba con el público, pero la verdadera magia residía en la conexión palpable entre Kerem y Hande. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban y la intensidad de sus interpretaciones hicieron que los fans se enamoraran no solo de los personajes, sino también de los actores. La admiración por la pareja protagónica se tradujo en un fervor colectivo, un fenómeno que se extendió a las redes sociales, donde los seguidores crearon comunidades dedicadas a Kerem Hande. Los fans analizaban cada foto, cada vídeo, cada interacción entre los actores, buscando señales de su amor en la vida real. Las publicaciones en Instagram y Twitter se convertían en eventos importantes, con miles de comentarios y likes en cuestión de minutos.
Los fans se deleitaban con las fotos de ambos juntos, ya fuera en el set de rodaje, en eventos promocionales o en momentos más informales, como salidas con amigos o viajes. Ese rumores sobre una posible relación romántica fuera de la pantalla comenzaron a circular con fuerza, alimentando aún más el interés del público. Y finalmente la noticia se hizo oficial: Kerem Bürsin y Hande Erçel estaban saliendo. La noticia fue recibida con júbilo por los fans, quienes celebraron la confirmación de su amor en la vida real. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y apoyo, y la pareja se convirtió en una de las más populares y queridas del panorama mediático turco. Cada nueva publicación, cada aparición pública, era celebrada por sus seguidores, que veían en ellos la personificación de la historia de amor que se narraba en la serie. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. Los rumores de la ruptura comenzaron a circular, y finalmente la noticia se confirmó. La noticia conmocionó a los fans, que expresaron su tristeza y decepción en las redes sociales. Aunque ambos actores intentaron mantener la discreción, la ruptura generó un gran revuelo mediático y el interés del público se mantuvo intacto. La expectación sobre cómo reaccionarían ambos ante la separación y qué pasaría con sus vidas personales se mantuvo latente, convirtiendo cualquier movimiento en noticia. *** El aftermath, rumores, redes sociales y la nueva relación de Hande ***. Tras la ruptura, tanto Kerem como Hande se mostraron cautelosos en cuanto a sus vidas privadas. Sin embargo, el interés del público no disminuyó. Los fans seguían pendientes de cualquier detalle, cualquier interacción, cualquier indicio que pudiera revelar algo sobre el estado emocional de ambos. Y fue en este contexto, con la atención mediática en su punto álgido, cuando la nueva relación de Hande Erçel con Hakan Sabank entró en escena. Hakan Sabank es un conocido empresario turco perteneciente a una de las familias más influyentes de Turquía. Su relación con Hande, que se hizo pública a través de fotos y noticias, generó un gran impacto. La pareja se convirtió rápidamente en el centro de atención, y las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. En este escenario, la reacción de Kerem Bürsin fue analizada al detalle. Las redes sociales en particular, se convirtieron en el campo de batalla donde los fans, los medios y los curiosos analizaban cada movimiento, cada like, cada comentario, buscando señales que revelaran los sentimientos de Kerem. Fue en este contexto donde comenzaron a surgir los rumores sobre una supuesta actitud celosa y resentida por parte de Kerem. Los detectives de Internet, como se les llama a los usuarios que se dedican a analizar minuciosamente las acciones en redes sociales, comenzaron a rastrear las interacciones de Kerem. Se prestó especial atención a sus likes en Instagram, a los comentarios que dejaba en publicaciones relacionadas con Hande o Hakan Sabank, y a las publicaciones que él mismo realizaba. Cada detalle era analizado y debatido, interpretado y reinterpretado, en busca de una señal que confirmara los rumores. Algunos de los ejemplos más comentados fueron: likes selectivos se notó que Kerem había dejado de seguir a algunas personas que estaban relacionadas con la nueva pareja de Hande y que en cambio había interactuado con publicaciones que de alguna manera hacían referencia a la ruptura o a la situación actual. Comentarios ambiguos en algunas publicaciones. Kerem había dejado comentarios que, a pesar de ser aparentemente inofensivos, fueron interpretados como indirectas o señales de descontento. Por ejemplo, un simple e interesante en una publicación que mencionaba a Hande y Hakan, fue analizado minuciosamente y se le atribuyó un significado más profundo. Publicaciones enigmáticas Kerem compartió algunas fotos y mensajes en sus propias redes sociales que fueron interpretados como reflexiones sobre el amor, la decepción o el cambio. Aunque no mencionaba directamente a nadie, los usuarios asumieron que estaban relacionados con su situación personal. Además de las redes sociales, otros eventos contribuyeron a alimentar los rumores. Algunas declaraciones de Kerem en entrevistas, y ciertas situaciones captadas por los paparazzi, fueron analizadas y debatidas. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de contenido jugoso, no tardaron en hacerse eco de la situación, alimentando aún más la polémica. El análisis: ¿por qué fue estúpido? Como ya mencioné, la reacción de Kerem, tal como se percibió públicamente, fue considerada por muchos como un error. Y no por el hecho de sentir celos o tristeza, sino por la forma en que supuestamente los manifestó. Hay varias razones que sustentan esta afirmación.
1. Daño a la imagen en el mundo del espectáculo, la imagen es fundamental. Kerem Bürsin, al ser una figura pública, debe ser consciente de que cada acción, comentario o interacción en redes sociales va a ser analizado e interpretado. En este caso, la interpretación generalizada fue negativa, sugiriendo una falta de madurez y profesionalismo. La reputación de Kerem, construida con esfuerzo y dedicación, podría verse afectada por este tipo de situaciones. Los productores, directores y marcas con las que trabaja no suelen ser partidarios de la controversia, y este tipo de comportamiento podría generar dudas sobre su capacidad para manejar la presión mediática. 2. Falta de respeto y madurez. Una cosa es sentir algo, y otra muy diferente es airearlo públicamente. Las acciones de Kerem sugirieron que no había superado la ruptura, y esto no lo beneficia en absoluto. Demostró una falta de respeto hacia Hande y su nueva relación. En lugar de mostrar apoyo o mantenerse al margen, las supuestas acciones de Kerem dieron la impresión de que no había aceptado el final de la relación. 3. Perjuicio a la carrera profesional. La industria del entretenimiento es implacable. La imagen es crucial, y cualquier controversia puede afectar la reputación de un actor. Aunque Kerem es un actor talentoso y con mucho éxito, este tipo de situaciones pueden empañar su imagen y generar dudas sobre su profesionalismo. Los productores, directores y marcas con las que trabaja buscan evitar la controversia, y el comportamiento que se le atribuye a Kerem podría generar dudas sobre su capacidad para manejar la presión mediática y mantener una imagen positiva. 4. Contradicciones con su imagen pública. Kerem Bürsin se ha mostrado en ocasiones como un hombre comprometido con causas sociales y con una postura firme contra la desigualdad. En este contexto, algunos de sus comentarios y acciones en redes sociales podrían ser malinterpretados e incluso sonar contradictorios. Esto no es justo, pero la gente tiene memoria corta y las primeras impresiones cuentan. Su postura en defensa de los derechos de las mujeres, por ejemplo, podría verse comprometida si se percibiera que no respeta la autonomía y las decisiones de Hande. 5. Oportunidad perdida. En lugar de alimentar la especulación y generar polémica, Kerem podría haber optado por una actitud más madura y respetuosa. Podría haber mostrado apoyo a Hande o simplemente haberse mantenido al margen, enfocándose en su trabajo y en su propia felicidad. Esto habría reforzado su imagen pública, demostrado madurez y elegancia, y evitado la controversia. La importancia de la privacidad y la autenticidad. Es fundamental aclarar que no se debe juzgar a Kerem por sus sentimientos. Es completamente normal y humano sentir celos, tristeza o cualquier otra emoción después de una ruptura. Lo que sí es criticable es la forma en que supuestamente manejó la situación públicamente. La vida personal de las celebridades es, en última instancia, su propia responsabilidad. Son ellos los que deben decidir cómo manejar sus relaciones y cómo lidiar con la atención mediática. Sin embargo, como espectadores, tenemos derecho a opinar sobre sus acciones, analizarlas y debatirlas. En este caso, la situación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y especialmente la forma en que Kerem supuestamente reaccionó ante la nueva relación de Hande, me parece un ejemplo de algo que podría haberse manejado mucho mejor. No fue un desastre total, pero sí fue una oportunidad perdida para demostrar madurez, elegancia y respeto. En última instancia, la autenticidad es clave. Los fans valoran a los artistas que son sinceros y auténticos. Sin embargo, la autenticidad no implica necesariamente compartir todos los detalles de la vida personal. En ocasiones, mantener la privacidad y mostrar respeto por los demás es la mejor opción. Conclusión. Lecciones aprendidas y el futuro de Kerem. En definitiva, la controversia en torno a Kerem Bürsin y su supuesta reacción a la nueva relación de Hande Erçel es un ejemplo de cómo las acciones en las redes sociales y las declaraciones públicas pueden tener un impacto significativo en la imagen de una celebridad. Aunque es imposible saber con certeza qué sucedió realmente en la vida privada de Kerem, la percepción pública, basada en las acciones y comentarios que se hicieron públicos, sugiere que la situación podría haberse manejado de manera más inteligente. La lección que podemos extraer de este episodio es la importancia de la madurez, el respeto y la gestión de la imagen en el mundo del entretenimiento. Kerem Bürsin es un actor talentoso y con mucho éxito, y tiene todas las herramientas para seguir cosechando éxitos en su carrera.
Sin embargo, es fundamental que aprenda de esta experiencia y que tome decisiones más conscientes y estratégicas en el futuro. Es importante recordar que el mundo del entretenimiento es un juego de percepciones. La imagen que proyectan las celebridades es tan importante como su talento. Saber gestionar esa imagen, mantener la privacidad cuando es necesario y mostrar respeto por los demás son claves para mantener una reputación sólida y una carrera exitosa. En cuanto al futuro de Kerem, espero que esta experiencia le sirva para crecer tanto a nivel personal como profesional. Espero que aprenda a proteger su privacidad, a manejar la presión mediática y a mostrar una imagen de madurez y profesionalismo. Con su talento y dedicación, estoy seguro de que tiene un futuro brillante por delante. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis. Sé que es un tema que genera mucha controversia, pero quería compartir mi opinión con ustedes con total honestidad. Muchas gracias por ver el vídeo, por quedarse hasta el final y por escuchar mis comentarios. Espero que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Creen que Kerem hizo bien o no? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus opiniones. ¿Qué piensan de la situación? ¿Creen que hay algo que se me escapó? No se queden callados. La sección de comentarios es para ustedes, para que podamos interactuar y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like. Me ayuda muchísimo. Compartan el vídeo con sus amigos, familiares y con todos los amantes de las series turcas que conozcan. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y que tengan un día increíble. Chao, chao.